Bien, estamos en línea. Bien, buenos días. Continuamos con el estudio bíblico después de una ausencia. Y Prolongada de una semana. Abraham, pues es tu tiempo. Válgame. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos otra vez? Qué cómico. Muy esperada esta clase. A ver, Muy. aguántame. ¿Quitaste la presentación? Sí, Ahí lo la que pasa tenemos. es que me di cuenta que tenía que leer el pasaje. Entonces, ahí Ok. está. ¿Ya se ve? Sí, podríamos hacerlo más en grande, quitar los anuncios y hacerlo. Font size. Large. Ahí está, es large. A ver, vamos a Sí, probar. pero puedes ampliar la Sí. parte donde viene el texto. Era una prueba nada más. Ok. Perdón. Me cambié de capítulo en lugar de quitar los anuncios. ¿Cómo quitar los anuncios? Allí agregas, extiendes ¿Perdón? extiendes el texto. ¿Tiene una jaladerita o algo? Sí, le pones ahí en la orilla el mouse y debe de aparecerte la opción. Mira, por aquí. Y si ¿Sí no, veo aquí el mouse? la otra, el extremo superior derecho, aparece una opción. Un Donde poquito dice más. recursos, hebreo, tu cuenta, me imagino, algo así. Ajá. Qué interesante. Ok. Muy bien. Ya tenía el pasaje seleccionado, pero ya le moví. Aquí está, Jesús sana al Hijo del Noble. ¿Así o más? Yo lo veo bien. Yo Bueno, también. como quiera ya le di más. Sí. Ok, el pasaje es San Juan, capítulo 4, versículo 43 en delante, hasta 54. Y la persona que hizo esta edición lo tituló Jesús sana al hijo de un noble. Y dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con él, con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok, este es el pasaje. Vamos a tratar de... ¿Puedo decir algo? Luis está esperando. Bien, gracias. Por favor, Hola, por buenos días. favor. Qué bueno que nos visitas. Dije, ¿qué voy a hacer si no está Luis? Pero ya vamos a estar completos. Ya preparándose Luis para el siguiente. Sí, hombre, no, para el siguiente. Su presentación es importante, su participación es importante en esta misma sesión. Ok, ya estoy compartiendo la ventana, Paz. Sí, ya. Sí, ya se ve. Ok, entonces, esto lo hice el jueves, si mal no recuerdo. Le di una revisada, según yo, pues, se veía más o menos.
Vamos a ver qué les parece. Y obviamente, pues aquí ya vamos viendo y haciendo correcciones sobre esto. Primero, 2 días después, ¿después de qué? El pasaje anterior, que no fue la semana pasada, porque la semana pasada fue el estanque de Bethesda, fue Jesús y la mujer samaritana. Entonces, después del encuentro con la samaritana, sucede lo del hijo del noble. Ok, 2 días después salió de ahí. ¿Dónde es allí? Estaba con la mujer samaritana en Samaria, en Sicar, si mal no recuerdo. Y se fue a Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dio testimonio, no sé si voy muy rápido, si voy muy rápido me dicen, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero si venía de Samaria, bueno, realmente venía a su tierra, no sé, siempre que Jesús dijo esto, yo pensaba que mejor se fue de su tierra y fue a otro lugar donde sí lo, ¿cómo se llama? Sí, evidentemente hay una porción aquí que nos está, o una parte de la historia que no nos está diciendo. En la costumbre, cuando se escribe, es que los primeros versos, las primeras líneas, vienen siendo un resumen, viene siendo el tema que se va a tratar. Entonces, si te fijaste en el texto, lo que estuvimos leyendo, Jesús hace un reclamo: ustedes no van a creer si no vienen señales. ¿Qué es lo que viene después? Sí, evidentemente en Caná y en Galilea no le va muy bien, porque hay un reclamo. El reclamo de Jesús es: ustedes no van a creer si no ven señales. Sí, evidentemente hay una experiencia que no nos está contando el Evangelio de Juan. El evangelista no le está dando importancia a eso, ¿sí? Entonces, pero evidentemente eso sucedió. Y lo que está pasando aquí en estos primeros versos de esta historia es que se resume, y normalmente es lo que se hace en la costumbre en hebreo, los judíos, es que los primeros versos resumen. Por ejemplo, empezando por el principio: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un resumen de la creación. Después de eso empieza a desglosar día por día. Día por día. Y me acuerdo del Salmo ahorita, el Salmo 91, el que mora, ayúdenme porque se me olvida, 91, el que mora a la sombra del Altísimo, no, no, el que habita al abrigo al de Dios, abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Del Omnipotente. Y ese es un resumen. Ese podríamos decir, es el título del Salmo. Diré yo a Y luego Jehová, esperanza desglosa. mía, roca mía. ¿Sí? Entonces se desglosa cómo Dios cuida, guarda al que cree en él. Entonces, en la práctica, cuando escribe el judío, los primeros versos, las primeras líneas, es un resumen de lo que va a hablar, de lo que va a tratar. Entonces, aquí la explicación de por qué Jesús dio ese testimonio, bueno, evidentemente algo por ahí no concordaba, algo no funcionó, y Jesús hace señal para que crean en él. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación del por qué nos da esta explicación. Fíjate que es la primera vez que lo escucho. Sí, si te fijas, es lo que ocurre. Puedes leer cuenta. Las escrituras y siguen ese patrón. Es un patrón, tú puedes verlo. Entonces puedes ver que es una práctica es un tic de escritura, es un tip, cuando vas a escribir, primero pon el resumen y luego desarrolla el resto. En fin, y esto me parece que esa explicación tendría que ir hacia el inicio, ¿no? Toda la explicación. Puedes correr a la columna A para poder verla. O sea, por ejemplo, ahí dice de dónde a dónde fue, y el por qué, habla de... Sí, yo creo que algo así como en la B también. Mínimo que salió de ahí.
2 días después salió de ahí y luego el por qué salió Ok. de ahí. Salió Y de ahí probablemente no porque sea, es lo mismo. y empiezo a cambiar recuerda que esto para mí es todo un proceso, Ujú. ¿no? Para mí, por ejemplo, aunque pudiera ser una explicación, pudiera ser también parte para reafirmar. Hizo su primera señal Señal. en Ujú. Caná, regresa a Caná a hacer una Ujú. segunda, porque como que no todos creen en él. Ujú. Entonces, esa sería la explicación. Es un reforzamiento de sus acciones. No es una queja, ya me retracto. Me retracto, no es una queja, sino un reforzamiento. Regreso a Caná porque Ujú. es necesario hacer otra señal para que crean. Porque no hay profeta en su propia tierra. ¿Qué? El profeta no tiene honra en su propia tierra. Fíjate que decía un buen amigo, él era presidente de la Unión Nacional, o sea, tenía una posición de liderazgo a nivel nacional. Y decía, es que en mi iglesia no como decir, como que no lo apreciaban. Dice, porque ellos siguen viendo al niño, dice, que ellos conocían de la escuela dominical, ¿no? Y eso, y no veían que ya era algo Ya había diferente. crecido. Y Así yo dije, sucede. pues es lo mismo que me pasa en la iglesia. Nada, pero Me sí, hizo esa es la... un bolsito. Sí, y va con el hecho también de que a Jesús le decían de que, no, pues si no ese es el hijo de José y de María, no ese es el que él jugaba futbolito en la tierra y todo ese rollo. Entonces, como que la gente tiene cierta percepción y no es capaz de ver algo detrás, ¿no? Un crecimiento, bueno. Muy bien. Pero bueno, Entonces, la razón por la que regresa es para ujú, reafirmar quién es él. a Galilea. Y de hecho, para mí esto no es parte del pasaje, pero como lo marca así en la ¿cómo se llama? En Bible Gateway, lo respeté porque se me hace que Nisword viene aparte. ¿Qué Donde cosa? dice, donde dice Jesús sana al hijo de un noble, empieza como por aquí. Ah, ok. Empieza como por el 46. ¿Ok? Ah, ok. Pero bueno, fue a Galilea y luego dio testimonio y Y luego es que cuando pudiera vino a ser, disculpa Ujú, es que pudiera ser, ¿no? Porque habla de esa necesidad. Recordemos que el capítulo 4 inicia de que le era necesario a ujú, Jesús ir a Galilea y nos dice el por qué. ¿Por qué? ok, Porque no hay profeta, el profeta no tiene honra en su propia tierra, o sea, va a reafirmar, por eso le es necesario ir. Son dos motivos, le es necesario ir a ujú, Galilea para reafirmar su identidad, dar testimonio a las personas, dar una señal, una segunda señal, pero también le es necesario pasar por Samaria. Esos ujú, son dos, hay propósitos. Podría cerrar, ¿no? Pero no deja de ser también real que en ese paso y en esa ida, él da testimonio. Me ujú. parece que caben las dos partes. Concluye una parte y abre la La otra. otra. Eso es Como una que es consecuente, no es párrafo de parte del intermedio. relato, pero es como que la precuela. Así, sí, sí, esa es el Ujú. antecedente y Explica es la los, parte que une ambas partes, ambas ujú, narraciones. entre la mujer samaritana y la segunda señal. Cuando vino a Galilea, va ahí bien, porque más o menos lo ubiqué con No, pero yo no sé creo si que ya sea se por eso. iría. Recuerda que son dos eventos. Ujú, 2 días después nos dice que pues siguió su camino y ujú. luego el otro tiempo sería cuando vino a Galilea, o sea, cuando ya llegó. Nos habla de Entonces, su salida. Me parece que todo eso tendría que juntarse a a dos la días vez, después, ¿sí? ok, A ver, a 2 días después. dame chance, es todo esto, acá. ¿Te falta ya un renglón, una columna? Y, sí. ¿Qué hice? ¿Qué hizo? No sé, pero otra vez.
A ver, ahí está, le dejó la fiebre. Le dejó la fiebre. Uno más, ahí está. Ahí, y esto A la B. para acá. Ajá. Guardamos. Y otra vez. Ok, Muy va de bien. nuevo. Miren, 2 días después salió de ahí, fue a Galilea, no tiene honra. Luego cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Ajá. ¿Qué fiesta era? ¿La de la mujer samaritana o antes? No nos está diciendo qué fiesta. Ah, no. En la fiesta que había en Jerusalén, que era la Pascua, ¿no? Entonces fue la Pascua, ok. Sí, recuerda que casi todo gira en torno a la Fiestas. Pascua. Sí, lo dice, porque también ellos habían Había ido a la fiesta. Sí. Ok, el 19 y el 20. Vino pues, cuando vino a Galilea, y lo vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Lo hubiera separado, pero no, igual no está mal, pero son cosas que luego. Es que luego me gusta partirlo mucho. Supongo que es algo personal. Galilea. Donde había convertido. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Acá hay. Bueno, vino Capernaum es pues. una ciudad vecina. Sí, que es donde venía el oficial del rey. Pero entonces, hasta ahorita lo estoy viendo. ¿Esto vendría en vino pues o se Sí, queda ahí? sí, tendría que irse vino, pues, porque nos está cambiando la escena. Vamos a ver. Bueno, Sí. En Galilea lo recibieron. dice Ramiro, estamos en vivo. Y aquí pues viene es lo que ocurre, la siguiente escena es lo que pasa con él. Y luego le dejó la fiebre. No. Ya me tiembla el dedo. Ok, ahí está. Entonces déjame, le doy una reordenada a esto. Ahí está. Bueno, es control. Ok. Cuando vino a Galilea, los galileos revivían, que también ha venido a la fiesta. Y lo dice, vino pues, perdón, no, vino pues, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Puse aquí porque le rogó a Jesús y Jesús le dijo, si no vieres, qué feito, Jesús, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Pero ¿por qué lo regaña, hombre? Si venía muy apurado el hombre. Pero bueno, supongo que ahorita lo vemos. Vino a él, le rogó, Jesús le dijo, el oficial le dijo, y luego Jesús le dijo, ya después de tanto hacérsela de rogar, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vamos a ver, vino a él, le rogó, Jesús le dijo, el oficial le dijo, y el hombre creyó y se fue. Ok, entonces, lo que hice aquí, ya después de que él se marchó, cuando él ya descendía. Tendría que irse esa parte a la parte B porque ya es la continuidad.
Ya se acaba la escena de la plática y es la continuación. Vino, había en Jerusalén, a Capernaum, platicaron, y ahora ya se regresó ahora. ¿Dónde está? ¿Majo? ¿Qué fue, Majo? Sí, no, o sea, que ya terminó como esa parte, o sea, ya se retiró, ese fue, y empieza. Ya es cambio de escena, se va a la parte B. Cambio de escena. Perdón, ya me pasé. Sí. Aquí está. Cuando el día descendía. Sí. Con eso. ¿Hasta cuándo? Y dijimos que va hasta la B. Hasta la B. Gracias. Ya aprendió Majo, ya puede hacer la siguiente, puede suplir a su maestra. Yo no sé por qué les pregunto a ustedes si le voy a haber mandado inbox a Majo, pero bueno. Okay. De hecho, Luis está callado, como que también está aprendiendo de Majo. O está regañado de dos. Una de dos. O no tendrá unos tacos por ahí. No está a lo mejor se va a taquear y no nos dice nada. No se escucha, hermano Luis. Chalala. No se escucha. Y está hablando, me da mucha pena. No se escucha. No, se me hace que está haciendo puro cuento. ¿En serio? No, hay que decirle que no se escuche. Que no está, no está muteado. Ok, cuando él ya descendía, o sea, después de que todo pasó, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron. Ayer a las 7. Le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió. Se me hace que entonces él les preguntó y entonces entendió, podría ir también en la misma columna, ¿verdad? Okay. Así es. Ok. Ahí está. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y como consecuencia, como buena señal, Karen, así. Creyó él con toda su casa. Entonces entendió y creyó con toda su casa. Y ahora sí, regresamos es como que el epílogo. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que como podemos ver, cierra el inicio. Cierra el inicio porque no hay profeta sin honra en su tierra. Perdón, no hay profeta con honra en su tierra. Y entonces aquí dice que la gente ya creyó. Y entonces cierra esa parte. Cierra el ciclo. Vamos a ver. Más para darle una. Aquí. Ahí está. Ya fue el último justo. Déjame lo hago un poquito más para atrás. Días después, salió de ahí, fue a Galilea. Hace mucho énfasis en la geografía.
Porque Ajá. después mi hijo dio testimonio que perfecta no tiene honra a su propia tierra, y luego cuando vino a Galilea, los galileos recibieron, porque ellos también habían estado en una fiesta. Luego vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, Sí, en Capernaum. Ujú, las fiestas. ujú. Después vino él y le rogó que descendiese y sanase, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dijo, Señor, sientes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vivo. El hombre creyó la palabra que dio y se fue. Y ya, como que al final, cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces preguntó a qué hora se había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok, comentarios. Majo, Luis. Luis se tuvo que retirar. Es Se, que se escuchaba. fue sin decir una sola palabra. Ok, Pero está muy bien. 10 de 10. ok, Yo gracias. pondría todavía aquí los diálogos a la par. En el último diálogo de Con los siervos. oficial con los siervos, no puede verse tan claro ese diálogo, porque si entonces él les preguntó, yo creo que aquí a esta misma altura tendría que venir la respuesta de ellos. Y le dijeron, por ejemplo, bien, tendría que ir todo eso aquí a la par para poder ver el diálogo, ¿no? Uno habla, el otro contesta, habla, contesta, para que No se ve escalonado. igual se puede ver, ¿no? Pero me parece que entonces está ahí. Y separaría ahí, Abraham, el entonces de todo lo demás. Entonces, él les preguntó, para que precisamente quede todo claro. Entonces, él les preguntó. Y luego, recorrería una columna toda esa parte, toda la respuesta. Vamos a ver. Ahí pegan, ahí está. Y lo demás le recorrería desde columna. aquí hasta acá. Y luego. Ándale. Okay. Cuando sus siervos salieron a decirle, le dieron nuevas, ¿se queda ahí o lo podemos poner aquí también como parte del? No, yo sé, a ver, cuando salieron a recibirle y dieron, es que es continuidad, ¿no? De salieron a recibirle y le Y dieron le dieron nuevas. nuevas. Ok, diciendo, tu hijo vive. Y luego entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le Y les dijeron, respondieron. el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Yo pondría esa parte del padre, esa parte, Ajá. esa parte sí la recorrería hasta acá, porque va incluso, ahí está el entonces. El padre entonces, a la columna B. Y el verbo quedaría junto con les preguntó, le dijeron, entendió. Ya, o sea. Sí. Y el entonces, pues va con el entonces. Entonces. Porque aquí están los verbos. Le dijeron, entendió y creyó. Y él creyó. Con toda su casa. Ok. Está el hermano Luis ya adentro, solo. Perdón, gracias. Sí, es que como lo tengo en. Ahora ampliado. sí me escuchan. Sí. Yeah. Desde hace rato estaba hablando como loco. Welcome. Yo les dije, el hermano estaba. Ya te escuchaba. Corrige a Abraham, pero no me escuchaba. Pues yo creo que siempre hablas así, Luis, pero bueno. Ay, no. Sí. Dato adicional. De hecho, ya me eché los de barbacoa, pero ya no puedo comer tacos ahorita. Eso es tan triste. Pues no te apures, tú tráetelos y aquí
Yo te ayudo. Pues sí. Sale otro que está Y bien. sí, para la próxima le pregunto a Majo, es lo que les decía, que sí. Ah, Sí, no, pues es que el alumno supera al maestro, La discípula siempre de la maestra. de la maestra de la la escuela. maestra, Maestra. Guau. la Puso el gallo. la ex patrona. Esperemos que no se haga patrona, que se quede maestra. Ahora, señora Parece que le va a presidenta. pasar el título, Abraham. Hijo. Ahora, señora presidenta. Muy bien. Ok, cuando él ya ascendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y luego entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ok, para referencia de Luis, que creo que lo perdimos un poquito. Aquí arreglamos un poquito esto. Entonces, las acciones del padre. Entonces, él les preguntó, ellos le dijeron, él entendió y él creyó. Ok. Y el epílogo, esta es la segunda señal de Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y como pueden ver, en las señales se repite el mismo esquema. Jesús hace algo de manera pública y las personas creen. Y eso que hace pone en evidencia quién es Él. No sé cómo vengan las demás, pero en la primera, cuando le dice María de que, oye, no hay vino, y él le dice: pues todavía no ha llegado mi tiempo. Y entonces ya como que le hace manita de puerco y ya. Y en esta le dice: oye, ve porque mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dice: pues si no vienen señales y prodigios, no van a creer. Pero al final también él como que le hace manita de puerco de que, oye, antes de que se me muera. Y ya Jesús le dijo, sí, le dijo: no, pues ve, tu hijo vive, ¿no? Digo, buscando Se lo están similitudes. forzando. Al menos entre la primera y la segunda. La primera y la segunda. Falta ver las demás. Bueno, en la primera él considera que no es su tiempo. En la segunda, a lo mejor existe una renuencia, ¿no? De parte de los demás en creer. Entonces, como, bueno, está bien. Pero bueno, ahí está. Cuando Jesús dice eso de: si no viere señales y milagros, no creeréis, como que no es una respuesta al Padre, ¿no? O sea, el Padre no buscaba una señal, el Padre buscaba que su hijo fuera sano. Pero si había más gente ahí, de los que ahora sí que decían que no tenía honra su propia tierra, probablemente sería el comentario a los demás, ¿no? Ajá. Y ya es cuando el padre le dice: oye, pues se me está muriendo. Y luego ya Jesús le dijo: no, pues ve, tu hijo vive. Algo así. Sí, bueno, sí, recuerda que por más que la gente ve, siguen resistiendo, ¿no? Siguen resistiendo a creer. Y mucho tiene que ver lo que mencionabas, ¿no? Ya lo han visto crecer, saben quién es su familia. Oye, pues es raza, jugamos con él. Ahí en la Jugamos tierrita. fútbol, y ni era bueno para jugar. Entonces, o al revés, si era nerd, ¿no? Ni se juntaba con nosotros. Está pelado. Entonces, hay una renuencia a creer en él. Entonces, bueno. Como que esperaban que cuando viniera el Mesías, como que se abriera el cielo y llegara alguien, y no fuera alguien que saliera de entre ellos, ¿no? Sí. Sí, entonces, pero pues nuevamente reafirmamos, ¿no? Hay esa falta de fe, entonces le es necesario hacer una segunda señal en su tierra. Las dos primeras señales son. Ahora, no significa que no hizo otras cosas. El mismo texto nos dice que los galileos venían
a escucharle después de haberle escuchado y haber visto todas las cosas que hizo en Jerusalén. O sea, no son, no significa que son los únicos hechos portentosos que realizan, maravillosos que realizan. No, lo han escuchado en la fiesta, lo han visto en la fiesta. Entonces, no es que no haga, pero de alguna manera esta es nombrada como segunda señal por Juan, para decir eso. Su propósito es este. Hay muchos otros eventos que va a realizar y los va a realizar como un acto de misericordia, como parte de su ministerio, pero no necesariamente como una señal. Solo nos da Juan 7 señales y no significa que es el segundo acto portentoso, no. Hay muchísimos otros más, ¿sí? Hay muchísimos otros más. Pero en estos actos, él se evidencia como el Hijo de Dios y la gente cree. Que al final dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo y hizo y dijo, como que no caberían los libros en todo el mundo. Hizo muchos otros señales, ¿sí? Pero él quiere mencionar estas en particular. Estas, y esta la considera la segunda en Galilea, en su tierra, donde no es del todo aceptado tampoco, aunque es de ahí, pero no es del todo aceptado. Supongo que lo vamos a ver después, pero como que ahí lleva una cuenta, ¿no? O sea, ya ves que dices, es que la quinta o la sexta señal, la gente dice que es esta y yo digo que es esta, pero entonces en algún momento ya no las cuenta. Las va mencionando como señales, ¿sí? Las va, pero es evidente que la primera y la segunda las cuenta y las canta. Ahí. Sí, o sea, las cuenta y por eso yo me salto la purificación del templo, porque es muy claro al decir el primero y segundo. Entonces, no de ese. Y para mí es evidente una señal, un señalamiento al futuro. ¿Quieren señales? Ok, esta es la señal la señal de señales. Sí, para mí. Pero bueno. Cuando habla de Jonás menciona señal. Cuando habla de Jonás menciona señal. ¿O no es ni aquí? Sí, la señal de Jonás, de hecho. Ok. Buen punto. Ok, faltan 15. Vas a dar los... Mira, esto es así como que ¿qué hiciste? Work in progress. Déjame rápidamente para darle un poquito de así. Si quieres ponle estrellitas o algo, digo. Tranquilo. Ok. Que se vea bonito. Te estoy dejando la vara alta, ¿eh? Ok. Entonces después salió de ahí. ¿Puedes dar un poquito más de zoom? Porque si no la veo. Ahí va. Traigo mis lentes. Los miralejos. Siempre hay que traerlos, pastor. Sí. 2 días después salí de ahí y fue a Galilea. Yo estoy viendo implícitamente, o sea, que Jesús es un personaje. Sí, claro. Lo pongo ahí. No lo dice, pero está implícito que Jesús salió de ahí y se fue a Galilea. Claro. Después dice, porque Jesús mismo, y ahí sí lo menciona, dio testimonio de que el profeta no tiene honra a su propia eterna. Aquí, hablando de palabras, el testimonio es relevante. Ok. Para mí sí. Testimonio sería cultural. Sería literal. Cultural, ¿no? Yo también lo veo como cultural. De entrada sería cultural, era algo práctico. Porque sería, ¿cómo se llama? ¡Qué feo!
además de, pues más adelante teológico, ¿no? Porque eso es una señal, un testimonio. Ujú. Pero en este caso, Digo, aquí está la abogada, sería algo legal, ¿no? De la época, ajá, el testimonio. la palabra profeta obviamente pues tendría que ir bueno, también cultural. ¿Teológico o no? Sí, sí, claro que sí. Es importante para después considerarlo como teológico. Y profeta. Honra Y podría también. honra, pongámoslo en... Honra. También cultura. Ese es figurado, ¿eh? Honra es figurado. Ah, caray. Bueno, No tiene que ver con honor. Sí, Honra, honor. sí, pero tanto en el hebreo como en el griego son figurados. O sea, no es un concepto abstracto. Ujú. En el hebreo es de peso, ¿sí? Tiene que ver con peso. Reputación. En griego, ay, no me acuerdo ahorita, pero no tiene Siswar ahí. Ahí va. A ver. Si no, pues el mínimo es literal, ¿no? Pero digo, yo me estoy yendo al su sentido desde el hebreo. Ahí va, Pero ahí va, está ahí bien, va, ahí va, ahí va. estamos en griego. Es Estamos 4:43. Estamos en No, vivo. iba a decir, el Nuevo Testamento es en griego. A eso me refiero. Otra Caná. Aquí sí está separado, como digo, porque de testimonio, profeta no tiene honra. Oh, ¿Qué palabra es? es como cambié el diccionario. A ver, estoy Ah, agarrando el Vine. Time, Es- time. Denota Timón. valoración, precio, honor. Ahí está, precio. Es figurado. Habla de precio. Ujú. Sí, sí, yo me acordaba de eso. O dice De hecho, precio de lo acabo de ver, pero como no quiero usar las terminaciones en griego, sino en hebreo. Porque dice no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, Sí, en entonces otro pasaje es figurado, ¿sí? habla de valor. Ujú. Así es. Ah, Entonces es figurado también. Y bueno, seguimos entonces, honra en su tierra. honra en su tierra o no. yo, Esto no tiene No, pues honra en en su su tierra. tierra no. Literal, no representa. pues, Ok. Y luego cuando vine, salió de allí, haz de cuenta que yo puse Sicar Samaria, que es donde salió, y lo Ajá. dice que fue a Galilea. Estos van aquí, literales, son lugares geográficos. ¿Cuál? Sicar en Samaria y Galilea. esa. Ujú. ¿Serían culturales por ser lugares geográficos o literales de plano? Pues literal, no, culturales por su lugar geográfico. ¿Qué fue? Les estaba comentando que cuando dice salió de ahí y fue a Galilea, yo lo que hice fue agregar Sicar en Sicar. Samaria y Sí, Galilea. Estos van culturales. sí. Ok. Sí, pues son ciudades. Es geografía. Ok, porque Jesús mismo dio testimonio que esto ya lo vimos y cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, que lo que hice fue también agregar Jerusalén, porque ahí lo habían visto Ajá, la fiesta. en la fiesta. La fiesta no sabía qué era, pero entonces puedo poner Pascua. Fiesta entre paréntesis, pues Pascua, ¿no? Fiesta, y sabemos que era la Pascua.
Ok. También tendríamos que poner ahí, considerar el asunto de que le recibieron. ¿Literal? Y literal. Sí. Sí, literal. Sí, gato. Ah, qué astuto. Qué astuto. Ah, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, los galileos. Vino, pues. Los galileos Fiesta. sería, perdón, Cana. perdón, por no pasarlos por alto, Galileo. ok. Mm, y luego vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Caná ya lo tenía, no lo tenía. Ya lo tenías, abajo. Sí, ya. Can. Caná de Galilea. Ok. Luego saco los mapitas para ubicar todas las, Donde había convertido el agua en vino. donde había Es- convertido el agua en vino. Cultural y teológico. Teológico. Oficial del rey. Convertido el agua en vino, Paz, ¿lo incluimos o...? Pues ya tenemos la referencia, ¿no? De la primera señal. Ok. Es evidente que está mencionando la primera señal. Yo no lo pondría. En su momento, pues lo mencionamos, pero como ya se consideró Ya nos dio el estudio. oficial del rey, sería igual Bueno, también incluí ¿cómo se llama? Capernaum. Capernaum, por aquí. Sí. Y hay que agregar el oficial del rey. Sí, pero hay que agregarlo en cultural también. Cultural. Bueno, luego los ordeno. Bueno, podemos dejarlo ahí en oficial del rey. Oficial del Bueno, rey. ya generamos, no, fíjate que está bien, ya generamos el asunto de personajes, entonces no tiene sentido repetir. Puede ser cultural por la posición Sí, política, Sí. judicial que ocupaba. sí, Sí. en ese sentido sí. Ok. A ver, aguántame. Cosas que había hecho también. Jesús sana, vino pues a Jesús, otra vez a Caná, buen vino, Capernaum. Oficial, basilicos. Significa real, perteneciente a un rey, se utiliza el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley real es como que, bueno, eso nada más es real. Ok. Buscaba que era el oficial, si era, no sé, ¿qué? Como un centurión o qué, pero no. No dice, tal vez No un lo dice. o alguien cercano. Ok, luego le doy como Rey. quiera le doy una buscada entre semana, cuyo hijo estaba enfermo. Ajá. Y luego cuando yo que Jesús había llegado, otra vez de Judea a Galilea, las referencias, tengo Galilea, Judea, por no dejarlo voy a poner aquí, Judea, Galilea. Luego lo revisa. Luego dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase. Sanar. Sanar. ¿Cultural o literal? Pues cultural, no. Literal. Pero si era literal, ¿verdad? Sí, yo diría que literal. Vale la pena, Lo pones en otro. ¿mande? O lo pones en uno y lo pones en otro. ¿Qué peso le quieres dar? ¿Por qué cultural? Sí. Porque dijo Luis y... No, yo dije literal. Ok. Sanar, ¿teológico o no? Sí, yo creo que sí. Yo también. Pero lo pones en uno o lo pones en otro. No. Teológico se puede ir en dos. Aquí es diferente. Literal, figurado y cultural. Y de ahí lo pasamos a teológico. Puede ser literal teológico, figurado literal y cultural teológico. No, hombre, va a estar bueno. Yo estoy aprendiendo, digo, nomás. Va a estar buena la tercera señal, Va a estar buena la tercera. Ok, luego otro que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios. Que ya lo Viereis, tienes, no sé si tiene, pero ya lo señales tienes y ahí. prodigios los puse aquí. Irían juntos, ¿sí? Pero bueno, no está bien. Igual lo voy a checar por, ¿cómo se llama? Por separado, a ver qué, Ajá. no, Obviamente se va a teológico no creeréis. y creer. Señales y prodigios. ¿Creer teológico? Ajá. Igual tiene que estar en literal. Ujú. Se me hace que por ahí va a ir el análisis Ajá. sintético. No le veo mucha vuelta, entonces probablemente por ahí nos vayamos. El oficial de rey le dijo, señor, así, desciende antes de que mi hijo muera, o sea, me la estaba haciendo de jamón, o a ellos, no sé, y el niño pobrecito está muriendo. Y lo dice Jesús, le dijo, ve, tu hijo vive. Y, o sea, esto es donde puede haber algo, porque dice el hombre creyó la palabra que Jesús. ¿Palabra? La palabra. La palabra. Ah, Hombre, ya la traes bien. No me andas con todo, chavo. Literal sí. y en teológico. Palabra Teológico. y teológico. Espérame. Ya. Te autoguarda como quieras, lo tienes palomeado. Sí, sí, como quieran, mira, más vale, porque la nube también nos falla. Lo dice cuando ya él descendía, bueno, realmente él dice se fue. El hombre creyó y se fue. Ujú. Y ahora sí, ya cambiando de escena, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo Tu vive. hijo vive. Entonces él les preguntó, el oficial del rey, a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Pero no saludos mareando, déjame lo muevo mejor así. Ya. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús Le había le dicho. había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Creer, creer, creer. Ujú. Creer. Esta Segunda segunda señal. ¿Ya lo habías puesto? Señales. Ah, Ah, pero sí. la había puesto combinada, ¿verdad? Aquí, señales y prodigios. Ok. Esta es una señal hizo Jesús cuando fue otra vez de Judea a Galilea. 10:30. Tiempo.